Bienvenidos al podcast Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 12. El día que conocí era a ella. Ella era el uno que se acercó. Gloria a Dios, el Señor le mandó la evangelista. Él era de los católicos que sí iba a misa. Te recuerdo que la primera vez que fuimos a un culto era en Nueva York. Y yo recuerdo ese día habían como 4 o 5 orando detrás de mí, ahí, alrededor mío. O sea, ya sentí una alegría que a veces uno no lo puede explicar. ¿Sí? ¿Por qué me siento contento? Hay veces que yo miraba personas llorar. Y, wow, ¿es esto un toque de Dios? ¿Es esto Dios hablando? Estaba cayendo lágrimas de mis ojos, pero no era porque estaba triste, sino porque estaba contento, era algo especial. Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y le muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte esta tu bendición, así que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Bueno, Dios los bendiga a todos. Le damos las gracias a todos los hermanos que nos acompañan una vez más aquí en nuestro programa Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Y en el día de hoy vamos a tener la continuación del capítulo anterior. Tenemos con nosotros al hermano Marcos Peláez y Alicia Salazar de Peláez. Ellos viven actualmente en la ciudad de Stratford. Ellos son originarios de Ecuador, de Macas y de Chordelej, y llevan ya 7 años sirviendo al Señor en el ministerio. Y el día de hoy vamos a finalizar la segunda parte de este testimonio de esta pareja y vamos a tocar más en profundidad el testimonio del hermano Marcos. Bienvenidos, hermanos, una vez más a Fe sin Límites. Dios los bendiga. Amén, hermano. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder contar lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ha sido de gran bendición para nosotros llegar a este país. Personalmente a mí pude conocer que hay un Dios que es todopoderoso. Amén. Amén. Sí, así es, hermanos. Hermana Alicia, ¿quiere saludar una vez más a los hermanos? Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que están escuchando esto. Pues sí, a contar las grandezas del Señor. Dios es grande. Simplemente basta conocerle y dejar que Él haga cada cosa. Nada más, esta vez hablará mi esposo. Amén, amén, hermana. Y tenga la libertad también, si en algún momento usted quiere aportar, añadir algo, pues va a ser, yo creo, interesante, ¿no? Conocer quizás algunos detalles que usted recuerde. Y nada, como decíamos, el día de hoy queremos enfocar este testimonio de superación, de cómo Dios puede hacer algo grande, ¿no? Cuando nos ponemos en las manos de Dios. Así que queremos comenzar, hermano Marcos, conociendo un poco del trasfondo de su historia, quizás su vida antes de conocer al Señor, y cómo fue que el Señor lo acercó hacia Él. Recuerdo que tocamos un poquito ese punto, pero si puede recordarnos un poco más, hermano, cómo fue ese momento que el Señor tocó su vida. Amén, gloria a Dios, sí. Bueno, yo vengo de una familia católica, crecí años a la edad de más o menos como 18, 19 años, llegué a este país y en este país pude conocer años más tarde a mi esposa. Ella me hablaba de que hay una iglesia donde ella iba, donde ella va. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es esa iglesia? O sea, tiene que... Y decía que no hay aquí, que no hay en ese pueblo, que hay en otro lugar. Uh-huh. Y ahí comenzó mi inquietud, bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver qué es. Pude asistir unas cuantas veces a diferentes lugares, pero como dije, llegó un punto en que se abrió una iglesia en la ciudad de Stratford, iglesia del nombre de Jesús, y pudimos llegar en el año 2007 a ese lugar. Sí. La vez pasada mencionamos que nos perdimos un poco, uh-huh. Pero a la larga, sí, una semana siguiente pudimos llegar a ese lugar.
Amén, hermano. Y quisiera saber un poco, antes de que usted conociera a su esposa, antes, digamos, de ya directamente llegar a la iglesia, no sé si alguien se acercó a usted, le hablaron del evangelio o nunca escuchó nada acerca de la palabra de Dios o recibió un estudio bíblico. ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia antes de conocer al Señor? Usted era católico, pero ¿sabía algo del mundo cristiano? En realidad había escuchado, sabía que hay los evangélicos Los protestantes. o los protestantes, como dicen. ¿Y Sabía eso, pero qué hasta tenía ahí en su no sabía. mente? ¿Qué No pensaba de ellos? En realidad no sabía mucho, era algo desconocido para mí, simplemente había pasado por mis oídos, pero nada más, hasta ahí. Eso fue lo Ajá. que sabía. Nunca conoció a uno, ¿no? Sabía que existían, pero El día que conocí era a ella. Ella era el uno que se acercó. gloria a Dios, el Señor le mandó la evangelista. Ajá. Pero él, a pesar de que era tan joven cuando yo le conocí, como 24 años, él era de los católicos que sí iba a misa. Oh, entiendo. No era de los católicos de ser, yo soy católico y voy a misa el Viernes Santo, no. Él iba a misa, yo recuerdo, algunas veces yo le acompañé, pero iba todos los domingos y también un día entre semana, no sé si era jueves, miércoles, pero él iba a misa, o sea, él era de los católicos de... Católico, ¿no? Porque muchas veces, claro, hay gente que dice soy católico, ¿no? Pero prácticamente nunca visitan, digamos, en la misa ni nada, entonces... No comía carne en el tiempo de la cuarentena, creo que es cuaresma, se sorprendió que yo comía carne, entonces me dijo, ¿por qué? Entonces yo trataba de explicarle un poco, de no, para mí no me haga carne. Entonces sí, era católico seguidor de lo que los padres humildemente le pudieron enseñar. Claro, entiendo. Y hermano Marcos, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención, siendo usted una persona católica, como cuenta la hermana, que estaba practicante, ¿no? Que no era simplemente una persona que de nombre, ¿no? Sino que iba a misa, o sea, estaba tomando en serio esa parte también. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención y le hizo darse cuenta que este era el camino verdadero que usted tenía que seguir? Había algo más estricto, eso me llamó la atención. Había más aprendizaje a fondo, no era nada simplemente superficial. Había algo más profundo, eso me llamó la atención y, hablaba más de la palabra de Dios, no era simplemente por encima, era algo más profundo, eso llamó la atención. Ajá, era algo que quizás usted estaba necesitando, quizás como que le impulsaran más a acercarse más de manera más comprometida. Ajá, era algo más comprometido, no era simplemente porque tal persona lo dijo, sino era porque Dios dice, ya no era un tercero en la mitad, sino porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Y me imagino, hermano, no sé, los primeros días, la primera visita que nos estaba contando, cuando usted llegó a la iglesia, ¿cómo fue? Cuéntenos un poco esa primera visita, esa primera llegada, como dice, ya empezó a escuchar la Biblia, ¿no? Que estaban enseñando Biblia, no digamos lo que dicen las opiniones de las personas, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se lo tomó al principio? Era algo diferente. Recuerdo que la primera vez que fuimos a un culto era en Nueva York, en Corona, Queens. Estamos hablando de hace, diría, unos 18 años, exactamente. 18 años entré por primera vez a una iglesia evangélica y era algo diferente. Es más, me gustó porque nos recibieron como que si me conocieran de años. Habían personas, ¿puedo orar por ti? Preguntando si podían orar por mí. Y yo recuerdo ese día habían como 4 o 5 orando detrás de mí, ahí alrededor mío. Yo me quedé pensando, me quedé preguntando, ¿qué es esto? Y Alicia me iba contando. Cada pregunta que tenía, ella me iba dando respuestas y iba guardando en mi mente, guardando en mi corazón. Así, wow, es algo diferente.
Y luego más tarde fuimos a una iglesia al Bronx. En el Bronx yo empecé a sentir algo especial. Digo, ¿qué es esto? He ido a diferentes iglesias, pero no he sentido esto que hoy estoy sintiendo. Y era Dios tocándonos a nosotros, Dios hablando a mi vida, Dios inquietándome. Y iba pasando el tiempo. A la verdad yo no me bauticé enseguida, porque yo siempre que he hecho algo, he dicho, si comienzo algo, no es para quedarme en mitad, es para avanzar, tal vez lentamente, pero avanzar. Y así fue. Sí, hermano, y usted nos cuenta, ¿no? De qué sintió y quizás para las personas que nos están escuchando, que nunca quizás han visitado una iglesia cristiana, ¿qué sintió usted? En realidad sentí una alegría que a veces uno no puede explicar. ¿Sí? ¿Por qué me siento contento? Hay veces que yo miraba personas llorar y me preguntaba, pero llegó al punto que a mí me tocó. Dije, wow, ¿es esto un toque de Dios? ¿Es esto Dios hablando? Estaba cayendo lágrimas de mis ojos, pero no era porque estaba triste, sino porque estaba contento, era algo especial. Wow. Amén. Es sentir, ¿no? La presencia de Dios, la presencia de tu Padre para Amén. Las personas que quizás nunca han visitado una iglesia. Es esto lo que sentimos, amén, encontrarnos con Dios. Y hermano, cuéntenos el momento decisivo ya después de que usted empezó a oír la palabra de Dios, a sentir la presencia de Dios en medio de estos hermanos que oraban por usted. Yo me imagino que llegó un momento decisivo, ¿no? En que ya dio el paso y no había vuelta atrás. Amén, así fue. Pasó después que habíamos visitado en Stratford por primera vez, pasó como unos 6 meses. Ya alguien me habló de si yo quería bautizarme, si yo quería dar el paso al bautismo. Alguna vez pregunté si por favor me pueden dar un estudio acerca de esto para saber lo que yo estoy haciendo, que no quiero hacer algo sin que yo sepa y esté seguro de lo que voy a hacer. Y así fue, llegamos a Stratford, hubo un estudio bíblico acerca del bautismo y yo entre mí no lo quería hacerlo ya, quería como darme mi tiempo para estar seguro, para al 100% cuando doy el paso mantenerme firme. Y a pesar demoré un buen tiempo para ser bautizado en el nombre de Jesús, pero el día que lo hice y gracias a Dios hasta el día de hoy me he mantenido sirviendo al Señor. Amén, qué bueno. ¿Cuánto tiempo, hermano, pasó a lo mejor cuánto tiempo más o menos usted calcula que usted no dio el paso? Porque se lo estaba tomando en serio también, porque que no se lo tomó como un juego. No, mínimo unos 3 años, yo diría. La primera vez que entramos a una iglesia fue hace 18 años y él se bautizó hace 13 años. En 2008, son prácticamente como 4 o 5 años. Ajá, wow, el Señor... Sí. No se desesperen, las esposas no se desesperen todo ese tiempo. Amén, amén, exactamente. Eso quería detallar, que muchas de las veces escuchamos estas historias, ¿no? De testimonios de que se han convertido y a veces pensamos que fue de la noche a la mañana, ¿no? No. Exacto, no es algo... Muchas de las veces sí puede pasar que quizás se dé esa situación, pero puede ser que en otras situaciones no sea este el caso. Y bueno, hermano, usted se bautizó y después de bautizarse, no sé, el siguiente día de bautizarse, ¿qué tenía usted en la mente? ¿Cómo se sentía ya después de haberse bautizado? En realidad, el día que me bauticé para mí fue un cambio al 100%. Yo tengo unas fotos por ahí, ahora mismo no lo tengo, pero como la vez pasada contamos, yo vestía ropa bien ancha, pantalones anchos, y ese día yo decidí cambiar al 100% mi vida. Vestir normal, vestir como uno debe vestirse.
comencé a diezmar. La primera semana me bauticé un día domingo en la mañana. El día domingo en la tarde teníamos culto ya en Stratford. Yo tenía mi semana de diezmos. El día siguiente, el día jueves, teníamos oración. Y al igual comencé a asistir al culto de oración cada semana. Aunque como la vez pasada mencionamos igual, yo era el único en ir. Mi familia éramos 7 ese tiempo. Marquito estaba pequeño, mi hijo. Y las muchachas también estaban todavía jóvenes, pequeñas, pero era yo el único que me iba al culto de oración. Yo, a la verdad, tomé en serio. El día que me bauticé, tomé ese paso muy en serio. Sí, porque se le dio tiempo, ¿no? de pensarlo tanto. Claro, el día que tomó la decisión no fue un juego. Y hermano, me cuenta que el día que usted se bautizó, usted hizo un cambio, ¿no? Un cambio total. Y quería preguntar, ¿qué fue lo que le hizo pensar que, el hecho de que tenía que cambiar, por ejemplo, de vestir? Cosas que a lo mejor para otras personas dicen, no, esto no es importante, pero ¿por qué para usted sí fue importante dar un cambio de esta manera? En 4 años he visto muchas cosas. He visto muchos testimonios, y siempre que digo yo, a veces veo algo. Mis ojos ven algo, pero no lo uso para juzgar a alguien. Lo uso para yo aprender. Ciertas cosas que uno experimenta, dice, ok, bueno, si pasó esto va a ser para yo aprender, para yo no cometer ese error. Probablemente fue eso. Hay veces que, por algo pequeño, alguien se va a desanimar. Y yo dije, no, el día que yo comience, el día que me bautice, voy a tratar de hacerlo todo lo correcto. Sé que me voy a equivocar algunas veces, pero trataré de cambiar a como dice la palabra de Dios. Y así lo fui haciendo y gracias a Dios, hasta aquí estamos. O sea, lo que le hizo cambiar fue el querer seguir al 100% obedeciendo lo que decía la palabra de Dios. Amén, amén. Pues como dije yo, hay personas que cambian y quedan a medias. Hoy ya me bauticé y ¿qué? Yo por eso decía, me bauticé y sé que este es mi cambio. Hoy termina un ciclo y comienza un ciclo nuevo de una manera diferente. Amén. Eso estaba en mi mente. Dije, el día que me bautice, ahí termina lo viejo y va a tener que comenzar de ahí lo nuevo. Qué bueno, qué bueno. Y no sé, me gustaría preguntarle a la hermana Alicia, ¿cómo lo vio al hermano después del día del bautizo? Esos cambios que él empieza a dar. ¿Qué tenía usted en su mente? ¿Cómo lo percibía usted? ¿Cómo recuerda esos días? Yo me acuerdo que le dije que trate de ir un poco despacio. Uh-huh. Y le dije, esto no es emoción ni es una carrera de velocidad. Esto es carrera de resistencia y si a veces empezamos rápido, nos cansamos, y yo no quiero que usted se canse, porque yo pues muy contenta que él se bautizó y el cambio que él empezó a dar, pero no quería que se emocione como lo hice yo. Entonces siempre lo decía, el amor, esto no es emoción, esto hay que ir despacio, porque él de verdad botó toda su ropa, botó sus pantalones cortos. Él dijo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo voy a dar testimonio con mi cuerpo, con mi boca, con mi manera de hablar, con todo. Entonces yo lo único que le decía, amor, vaya despacio, el propósito es llegar al final. Y él decía, no, tranquila, yo voy despacio. Y así, pero yo encantada, empezó a ayunar. Es una persona que ayuna mucho. Siempre le digo, amor, no ayune tanto, no le hace bien, pero bueno, sí le hace bien. Entonces, sí, siempre le digo, no vaya muy rápido, porque él va como a paso agigantado, aunque no lo parezca. Él es una persona que no habla mucho, pero él va a paso agigantado. Él se levantaba a estudiar la Biblia a las 4 de la mañana, después de haberse acostado a las 11 de la noche.
Entonces yo le decía, amor, Veo. duerma, descanse, necesita. Siempre decía lo mismo, no vaya muy rápido. Pero yo muy orgullosa del cambio, ahora tenía un hombre a quien sujetarme porque él dejaba que Dios sea la cabeza de él. Entonces tenía un hombre a quien sujetarme. Amén. Amén. Y hermano Marcos, ya la última pregunta, hablando acerca de su momento de conversión, ¿qué fue lo que le hizo tomar la decisión final después de tantos años de estar en la iglesia? No sé si usted recuerda ese algo que pasó ese día o esa semana que le hizo dar ese paso y tomar esa decisión final. En realidad, yo diría, la búsqueda, primer punto sería la búsqueda. Alicia buscaba una iglesia. Ella buscaba una iglesia. Uh-huh. Pero yo veía que por ejemplo, en casa éramos 7. Y 7 eran, los 6 prácticamente. Alicia quería hacer algo y juntaba a todos y ella tomaba decisiones para hacerlo. Sí. Entonces, como varón, como hombre, como que se le molesta algo. A veces no contaba mucho conmigo y decidía algo. Entonces yo dije, bueno, algo está mal, algo tiene que cambiar con esto. Y esa fue diría, una de las razones de yo buscar de Dios. O sea que tenía que haber un orden en la casa. Y yo diría, ese fue el paso fundamental para yo tomar esa decisión. Amén. El ver, ¿no? Que digamos Dios tenía un orden y quizás usted estaba un poco desalineado, ¿no? En ese momento y eso estaba repercutiendo en su familia. Amén. Sí, sí. Amén. Porque, perdón hermano, Sí, porque hermana. acuérdense que las mujeres decimos, yo no me voy a sujetar, o sea, yo no voy a dejar que nadie me pisotee, que nadie haga conmigo lo que yo no soy empleada, entonces es difícil sujetarse a un hombre que no deja que Dios sea su cabeza, porque entonces el hombre va a usar como te sujetas a mí materialmente, ¿sí me explico? Como yo soy el que ordeno aquí y tú te sujetas, y yo no era mujer de sujetarme a ese hombre. No me hubiera sujetado nunca a ese hombre, pero sí me sujeté y soy sujeta, y aquí está él para que testifique, al hombre que tiene a Dios por cabeza, porque al hombre que tiene a Dios por cabeza no me va a hacer daño, no me va a herir, siempre me va a perdonar, me va a cuidar, me va a tratar como a vaso frágil. Entonces a ese hombre sí me sujeto, pero al otro hombre no era yo mujer de sujetarme al otro hombre. No sé si me explico. Sí, perfectamente y o sea, me parece bastante bonito, una gran enseñanza o sea, claro, el hermano empezó a obedecer, ¿no? A la palabra de Dios, acercarse más a Dios, se dio cuenta que necesitaba él también a Dios para que la familia vaya bien, y al mismo tiempo, o sea, como se ordenó, ¿no? Se ordenó todo porque Dios es la cabeza y... Pero recalco, él nunca fue malo, él nunca me gritó, nunca me trató mal. Era yo la que decía, no me voy a dejar, cosa que él nunca intentó, pero era yo la que ponía esa barrera. Ajá. Aquí decido yo, aquí trabajo yo, la plata es mía, porque así nos creemos, o sea, pensamos que eso es el no me dejo, el ser una mujer, que pongo orden, que pongo, muy equivocados de la realidad, ¿ve? Pero ya luego cuando él ya empezó a tomar las riendas, porque incluso para hacer orar a la hora de comer era yo. Uh-huh. Antes que me había bautizado, era ella la que hacía. Sí. Ella conocía la vida cristiana, so ella lo hacía eso. Pero después, el día que me bauticé, como que ella dijo, ok, me hago un lado, ahora usted toma su lugar que le pertenece. Sí, porque ya en mi matrimonio ya estaba el orden, Dios, el esposo, la esposa. No es que vamos a nivel más bajo, estamos al lado de él, no más bajo, pero ese es el orden que Dios puso y tenemos que sujetarnos a ese orden.
Sí, sí, wow. Yo le dejé que ella empiece a dirigir las oraciones en casa. Recuerdo el primer día, ella me miró y dijo, a usted le toca. Usted comienza haciendo. Porque ya. Y ok, está bien. Si eso es lo que quiere, ahí vamos. Sí, wow. y las vacaciones planeaba yo, y cuando ya él empezó, yo le dije, amor, vamos a ir de vacaciones, y él se quedó como que me está preguntando. Dije, ¿qué cambió aquí? Sí. ¿Qué sucedió aquí? Sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como digo, hubo un gran cambio y, como mencioné, el orden vino a mi casa, el orden de Dios vino a nuestra casa. Amén, amén, sí. Usted cumplió el papel, ¿no? Tomó su lugar y todo se está alineando prácticamente. Y qué bonito, hermano. Sí. Y nada, hermano Marcos, síganos contando. Ya se convirtió, se bautizó, Dios empezó a obrar en medio de su casa, al usted tomar su papel de hombre, en tomar las riendas en su familia, vio también una transformación en su esposa, pero ya vamos hasta un punto que el día de hoy ustedes ya son pastores aquí en la ciudad de Stratford, y lo que a mí me gustaría saber, hermano, ¿cómo es ese momento de ser unos hermanos que se convierten y llegar hasta el ministerio, ¿no? No sé si en el momento de la conversión ustedes se veían como pastores o nunca imaginaron llegar a tomar ese papel. ¿Cómo fue ese camino, hermano, hasta llegar a donde están ahora? Yo personalmente, jamás no había pensado acerca del pastorado. Pero sí era una vida que me gustaba, era una vida tranquila, había orden, sabíamos que teníamos que hacer el domingo, sabíamos que había que hacer los días jueves, teníamos ese tiempo células y de a poco Dios fue poniendo en nosotros, en mí personalmente, la inquietud de servirlo. Recuerdo, apenas me bauticé, pasó creo que un año, y comenzamos como que a tener un poco de problemas. Como mencionó la hermana Alicia en la entrevista anterior, teníamos problemas, estábamos a un punto acerca de divorciarnos prácticamente. Era después de esa época que comenzaron las situaciones en casa. Y yo recuerdo un día, el pastor nos dio una enseñanza acerca de liderazgo, pero liderazgo de célula, y nosotros éramos 7 en el pueblo donde vivimos. Nosotros pastoreamos en Stratford, pero vivimos en Naugatuck. En Naugatuck éramos 7 personas, prácticamente una familia, que vivíamos ahí, y él quería una célula en nuestra casa, y yo decidí tomar la célula. A Alicia no le gustó, ella dijo, usted se encargó, usted haga. Soy yo cada día martes que tocaba la célula, no recuerdo si fue martes o miércoles, pero yo me preparaba, estudiaba, y ese día daba la célula en mi casa. Éramos la familia en casa. Eso fue un comienzo, pero mencionando todo cómo comenzó, nosotros fuimos prácticamente la última familia que llegó a Stratford en el año 2007, y pasaron como 4 años, llegaron unos cuantos más, pero no se quedaron, y nosotros, al ser los últimos, yo me preguntaba, o sea, nosotros somos los últimos, el que tocaría, los líderes serían los que están más tiempo, pero el pastor siempre no sé por qué, pero como que me daba tal vez no privilegios, pero me escogía a mí para ciertas cosas. Siendo nuevo, me tocó encargarme de una célula, aunque era de mi casa, pero era una célula. Luego, un año más tarde, el pastor me pidió que sea el presidente de caballeros. Al igual, no éramos muchos caballeros, pero siempre me ponía en algo. Y yo no sé qué él sintió de parte de Dios conmigo, pero siempre me iba poniendo en algo. Primero, líder de la célula. Luego me puso de presidente de caballeros.
1 o 2 años. Y él me cogí y me ponía al frente, decía, hermano Marco va a ser el presidente de Caballeros, y yo iba poniendo al frente. En realidad yo me decía, pero ¿por qué yo? Si yo no tengo experiencia de nada, yo no conozco prácticamente mucho de la palabra de Dios. Y yo creo que llevaba como esa época, diría, al año que me bauticé estaba dirigiendo la célula. Un año más tarde estaba como presidente de Caballeros, y hablando ese tiempo, a los 4 años después, el pastor decide irse de Stratford, mudarse a otra ciudad. Pero como mencioné, al primer año teníamos situaciones en el matrimonio. Pasó el siguiente año, como que empeoró un poco más, y llegó el siguiente año. Al igual, no funcionaba, no teníamos, había situaciones en casa, pero yo aprendí a orar. Como mencioné, todos los días jueves iba a orar. Yo era el que me levantaba y me iba a orar en la iglesia. Regresaba a casa, había días que, había problemas en casa, enojo por una o por cualquier razón. Al igual, ahí se mencionó que ayunaba. Yo decía, bueno, hay cadenas que romper. Decía, voy a ayunar en este día, voy a orar. No sé, a veces uno no sabe ni por qué la esposa está enojada, pero lo mejor que uno puede hacer es orar. Si estamos bajo la dirección de Dios, Dios va a cambiar cualquiera que sea la situación. Y así fuimos, comenzando de poco a poco, pero llegó al punto en que yo diría 1 año antes o 6 meses antes que los pastores se mudaran a Carolina del Norte, nosotros fuimos a un culto en Nueva York, y ahí es cuando Dios habló a nuestras vidas, a mí, personalmente, hablando de que hay un ministerio para mí, pero yo en realidad no sabía que era el pastorado. Pasó como unos 3-4 meses después, el pastor viene y nos sienta a nosotros y nos dice que somos los próximos candidatos a pastores en Stratford. Era una sorpresa grande porque no estábamos al 100% en casa, pero era esa inquietud que el pastor sentía de parte de Dios. Y yo siempre algo que es de Dios no he dicho que no. Cuando me tocó la célula, a pesar de que no sabía mucho, decía, ok, está bien, yo voy a hacerlo, voy a estudiar lo máximo que puedo y lo voy a hacer. Y el pastorado al igual no protesté, no dije, no puede ser, tiene que haber alguien. Simplemente cerré mi boca y dije, si es la voluntad de Dios, se va a dar, no sé cuándo, pero se va a dar. Y así fue el comienzo para uno ser inquietado. Amén, amén. O sea, entiendo que en ningún momento, usted tuvo el objetivo, ¿no? De decir, oye, mi objetivo es llegar a ser un pastor, sino que simplemente el deseo de servir, ¿no? De servir al Señor en su iglesia. Ese fue, digamos, el elemento que lo ha llevado hasta el lugar de donde está el día de hoy. Disposición. Eso, como dije yo, al primer año, líder de célula y siendo el más nuevo de ahí, dije, ok, está bien, si es que usted cree que puedo, yo lo voy a hacer. Y sí, me acuerdo, yo para la célula, yo oraba, yo ayunaba, estudiaba, me preparaba para una célula. Amén. Y yo sé que es algo serio, lo tomaba muy en serio. Una célula es algo serio. Cuanto más un mensaje o un culto ahora, es algo de tomar mucha responsabilidad. Claro, amén. Y hermano, ahora viendo su experiencia, todo lo que ha vivido, ¿qué consejo le daría usted a un hermano? No sé si usar la palabra un hermano joven, ¿no? Pero quizás alguien que tiene el deseo de servir a Dios y a lo mejor no se ve quizás siendo un pastor, siendo un ministro, no sé. ¿Qué consejo le da a esa persona que tiene el deseo, siente un llamado de parte de Dios? ¿Qué le diría?
Yo lo diría que simplemente sirva a Dios, siempre esté a la disposición de su pastor, sin buscar un lugar, sin buscar posición, porque no es el pastor quien le da la posición, sino es Dios quien le da ese llamado. Ese es el punto mío. No importa la edad, hay veces que probablemente ya sea de edad, no importa, siga sirviendo sin buscar. Yo personalmente nunca busqué nada. El pastorado jamás estuvo en mi mente. Liderazgo de célula no lo estuvo. Presidente Caballeros, no, nada de eso. Pero se fue dando. Simplemente porque siempre estaba a la disposición. ¿Ok? Pastor Soto, ¿qué necesita? Si hay que barrer, ok, la escoba para acá, voy a barrerlo. Hay que limpiar, ok, hay que limpiarlo. Hay que orar, está bien, vamos a orar. Y así comencé. Wow, el Señor fue como poniendo esos retos, ¿no? Empezando quizás pequeño y cada vez poniendo más retos. Nos gustaba hacer por los pastores lo que pudiéramos hacer un poquito por Dios, ¿sabes? Como que si Dios estuviera aquí en la tierra, nos gustaba hacer por los pastores. Ayudarlos. Nos gustaba ayudarles, invitábamos a comer. Yo empecé con la compañía de limpieza de casas. Le dije a la pastora, le limpio su casa gratis, pero no tuve el privilegio de limpiar muchas veces la casa de ella porque ya se mudaron enseguida, pero sí, cualquier cosa que nosotros podíamos hacer por los pastores, lo hacíamos. Si los sentíamos un poco desanimados, íbamos donde ellos. Éramos los que animábamos. Estamos aquí para apoyarles en lo que sea. ¿Qué necesitan ayuda? Aquí estamos. Wow. Sí, hemos visto a ellos tristes algunas veces. Sí. Entonces, y le hemos dicho, aquí estamos nosotros. Ok, si no tiene apoyo de alguien, pues aquí estamos nosotros. Sí, entonces, a mí no somos muchos, pero estamos. Yo le decía a él, tenemos que apoyarlos porque si se cierra la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, siempre estábamos ahí dejándoles saber y yo ahora entiendo lo hermoso que es oír palabras como que pastores estamos con ustedes. Que alguien nos diga. Sí, es algo, es lo máximo que le puede pasar a un pastor o a una esposa del pastor que le diga, oh, wow, pastor, estamos orgullosos de ustedes o cosas como así. Quizás no orgullosos, pero estamos con ustedes, estamos apoyando. Estamos, o si pueden dejar ver nuestros errores como consejo, no como juzgando, si los pastores pienso que esto no está bien, a lo mejor nosotros personalmente los dos lo aceptamos. Un consejo, siempre, o lo que sea, siempre, toda escuchamos cosa consejo. Es bienvenida para nosotros, entonces, sí, eso hacíamos por los pastores Sotos, pastores muy queridos, claro que yo sí pataleé, pero él no. Claro, una responsabilidad, ¿no? El hecho de, o sea, uno, lo digo también, o sea, como algo personal, ¿no? Uno está sirviendo a Dios porque tiene el deseo, ¿no? de trabajar en la obra de Dios, pero es un reto fuerte, ¿no? Que estás ayudando, tu mente está pensando en cosas pequeñas, ¿no? Voy sea cualquier servicio pequeño, pero de repente te sientan y te dicen, mira, los próximos pastores son ustedes. Pienso que, no sé, ¿cómo fue el momento Duro, para mí, duro al saber que el pastor se iba. Para mí fue fuerte saber que alguien más va a venir o no sabíamos quién va a estar con nosotros. Y yo personalmente recuerdo ese día, lloré porque lo conocí al hermano Luciano por 4 años. 4 años nos llevábamos bien. Siempre recuerdo de él que decía, Marquito, no te voy a dejar que te descuides. Si te veo descuidándote, ni pienses que te voy a dejar quieto. Te voy a llamar, te voy a ir a buscar si es posible, pero tenlo por seguro que no te voy a dejar quieto. Y así trato yo ahora de hacer con los hermanos. Si veo si alguien no viene a un culto, Dios te bendiga, hermano, me hiciste mucha falta el domingo, espero que estés bien. Trato de estar ahí detrás, porque sé que eso funcionó conmigo.
saber que hay alguien, si desaparezco, hay alguien que le estoy haciendo falta, hay alguien que están, pensando, que está extrañando en uno. Y eso era algo que aprendí de él. Y recuerdo algo muy especial, por ejemplo, cuando apenas íbamos llegando, yo creo que contamos la vez pasada, no sé por qué, pero él me miraba a mí y me decía: Marquito, un día te voy a ver predicando. Eso fue unas palabras que prácticamente yo creo que marcaron mi vida. Y yo me quedaba, yo me reía porque no sabía, en realidad no lo entendía lo que él estaba diciendo. Pero ya cuando uno llega al tiempo, cuando ya quedamos encargados de pastores, y él, creo que una vez, una o dos opciones me dejó predicar, pero mi mensaje, el tiempo que él estaba, creo que prediqué por 5 minutos, la primera vez que prediqué. El segundo yo creo que unos 10 minutos, pero 2 veces prediqué cuando él estuvo. Pero en realidad, fue algo pequeño, algo que él aún me ha visto predicando, creo que en vivo, o no, una vez, en el tiempo de la pandemia que estuvimos, me invitó a predicar por Zoom. Sí. Esa fue la primera vez que prediqué para la iglesia de ellos, donde ellos están pastoreando. Wow. Pero esas palabras marcan, esas palabras dejan a uno pensando. Yo recuerdo, estoy hablando de más de, ¿cuántos años atrás? 2008, 2009. 12 años, 13 años. 12 años atrás, lo que decía el hermano: ni pienses que te voy a dejar quieto. Si no vienes, te voy a ir a buscar. Lo que tengo que hacer, pero voy a hacer. No te voy a dejar quieto. Sí, y eso es bueno, A mí me gustó, eso a mí me motivó a seguir. Amén. Y hermano, ya que menciona eso que él hacía, ¿no? Esas cosas que él como ministro estaba, digamos, haciendo con usted, no sé, usted ahora, antes estaba desde el lado de hermano, no desde el lado de pastor, pero quizás valoraba cosas, ¿no? de ese hermano, y ahora usted estando en el papel del pastorado, yo no sé, quería preguntarle qué cosas usted ve ahora de más valor en un pastor, en un ministro, qué cosas usted ahora dice, estas cosas son las que yo más valoro ahora, o qué cosas ve diferentes en un pastorado que quizás antes no las tomaba de una manera y ve que son cosas diferentes. No sé, ¿qué valora más usted ahora en un pastor? La dedicación, el tiempo. Eso es algo que en mí dedicaron tiempo y dedicaron, aunque sea, digo usted, una llamada. Eso es importante. Eso sería algo de valor. El aprecio, el aprecio sería, porque siempre, como digo, recuerdo al pastor con un aprecio: Marquito, ¿cómo estás? Siempre ahí, ven, vamos para adelante. Me veía triste: come on, tú puedes, vas a estar bien. Siempre palabras de ánimo, pero en realidad lo que valoro es el tiempo de que un pastor invierte, aunque sea una llamada, aunque sea un mensaje de texto. Eso es de mucho valor. Amén. Lo digo, o sea, la pregunta es quizás hermanos, ¿no? Que no están en el papel del pastorado, quizás que están recién comenzando, para entender qué cosas quizás es donde tiene que poner más el énfasis, ¿no? Porque quizás nosotros, digamos, que no tenemos experiencia, quizás a veces nos enfocamos, ¿no? Más en el conocimiento, en otras cosas, ¿no? No sé, por eso iba la pregunta, pero también, hermano, me gustaría saber en qué área siente que usted ha crecido ahora después de haber comenzado ya como pastor hasta el día de hoy. ¿En qué áreas cree que usted ha madurado, ha crecido y quizás aún cree que necesita todavía reforzar? Yo diría que he crecido en fe. Ese es el área que más he crecido. Fe, porque sin fe no sé dónde estaría. Recuerdo el día que el pastor se fue y pasó, creo que unos 6 meses o un año después, ni un año después, nos quedamos con 7 personas.
Y yo me tocaba predicar, no predicaba seguido, pero predicaba saltando una semana. Y yo decía yo, llegaba y eran 7. A veces no habían los 7, a veces de los 7 faltaban 4, eran 3. Solo la familia. Prácticamente la familia mía, solo los nuestros. Wow. Entonces yo decía, bueno, sé que hay 3, sé que hay 4, sé que hay el número que hay. Yo siempre tenía en mi mente, voy a predicar a 7, voy a predicar a 100, a 20, a los que haya, voy a predicar con esa misma fuerza que predicaría a una iglesia llena. Esa fue mi meta, simplemente predicar de la misma manera, que no me desanime porque alguien faltó, que no me desanime porque alguien no vino o porque alguien, por algo. He crecido, yo diría, en fe. Ese es el punto que más he crecido. Ahora que hemos experimentado tantas cosas, hemos visto la mano de Dios moverse, hemos visto cultos donde la gloria de Dios se ha movido, hemos visto jóvenes hablando en lenguas, Niños. hemos escuchado niños hablando en lenguas, hemos escuchado jóvenes profetizando, hemos visto unos cuantos enfermos de cáncer, han sido sanados. Mi esposa se sanó 2 veces de cáncer. 2 veces de cáncer. Gloria a Dios. He visto a alguien sanarse de una artritis de espalda. Artritis de espalda es una experiencia que pude tener antes de que seamos prácticamente encargados de la iglesia. Llegó una hermana a la iglesia y llegó con el esposo cargado de brazos, jalado de brazo al esposo. El esposo no hablaba español, él hablaba solamente inglés. Y la noche anterior yo soñé algo y vi a esta hermana de la que estoy hablando. Salí de la casa de ella y se cayó. Y ella tenía una carga encima de ella. Y yo corrí, lo levanté a ella y la carga. Pero no sabía qué era. Al siguiente día me quedé pensando en lo que había soñado. Había tenido un sueño. Y lo veo a ella entrar por esa puerta, jalado al esposo, y me dice, mi esposo está con artritis en la espalda. Y no podía ni moverse el hombre. Decía que está con medicina, pero estaba mal. Tenía puesto un cinturón y todo. Y al final del culto siento yo la necesidad de ir a orar por este varón. Y me fui y oré. Y al final le dije, hermana, su esposo va a ser sano. Y pasó ni una semana o 2 y la hermana Salió caminando bien. dice, oh, mi esposo está bien, no ha vuelto a doler la espalda. Y estamos hablando de ahí hasta hoy. Era un año después que los pastores se fueron, lo que sucedió. Hasta hoy no he escuchado que el esposo ha vuelto a estar enfermo. No. Y eso fueron cosas que a uno lo impulsan a seguir. Y uno va diciendo, ok, Dios está con nosotros, Dios está sanando, Dios está trayendo almas. Y así Dios fue agregando a Stratford cada familias que venían y directamente apoyarnos. Si bien es cierto, nosotros no tenemos mucha experiencia, llegué yo a ser pastor o encargado de la iglesia 4 años después de haberme bautizado. En mitad de ese tiempo, creo que un año después que me bauticé, fui lleno del Espíritu Santo. Recuerdo que una época trajo el pastor Soto a un pastor del Bronx, uno de los pastores que era nuestro pastor por un par de años. Y era un culto tremendo y me tenía él dirigiendo, me puso a dirigir ese culto el día que te trajo a él a predicar. Él predicó un tremendo mensaje, predicó acerca del color de la túnica, era una túnica especial, hablando de la túnica de José. Y ese mensaje me quedó grabado de esa época. Decía, wow. Pero ahí es como, como uno va empezando y creciendo en fe prácticamente. Sí, y hermano, no sé, ahora después de recordar todas estas experiencias, también me dice que, o sea, que de repente fue, digamos, tienes que empezar a predicar, ¿no? Y entonces ahora, en el área de la predicación, ¿cómo usted ha conseguido, digamos,
madurar eso? No sé, ¿qué consejos puede dar quizás para una persona novata? No sé, no digamos entrar tanto en homilética y cosas así, pero un consejo general, digamos. Yo lo que generalmente hacía, como dije, yo nunca fui a antes a un instituto técnico fuimos, pero ya después que estábamos ya con la inquietud de ser pastores, ya habíamos aceptado ser pastores. Y de ahí yo comencé a ir a un instituto, instituto bíblico. Bueno. Pero antes de eso, prácticamente yo me levantaba, como dijo Alicia, me levantaba temprano, oraba mi media hora o 40 minutos y luego estudiaba la Biblia. Mi horario de trabajo era 8 de la mañana. Yo me levantaba temprano, 5 de la mañana, a veces más temprano, pero 5 de la mañana yo estaba en pie. Oraba mis 40 minutos y tenía media hora para estudiar la Biblia. Agarraba, una historia o algo, pero me dedicaba a estudiar. Lo estudiaba, me levantaba, preparaba mi lunch que me tocaba y me iba a casa. Ese era de todo el tiempo. Hoy en día, al igual sigo haciendo, me levanto a las 5. Mi horario es un poco, entro ahora a las 7. Perdí una hora en ese tiempo, pero aún me queda tiempo para orar, estudiar un poquito y salir corriendo a trabajar. Amén. La clave sería estudiar la palabra de Dios y buscar la dirección de Dios, porque cuando uno busca un mensaje, yo no lo busco lo que yo quiero predicar. Puede haber muchas cosas que uno ve, por ejemplo, como necesidad. Uno puede ver necesidad, pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Es Dios. Es Dios quien va a poner el mensaje en uno. A veces es algo sencillo, una frase. Y de esa frase es donde Dios va a hablar al pueblo al siguiente día o al día que toque la semana. Amén. Sí, hermana. Lo que yo he visto en él es ayuno, oración y Biblia. Eso, él siempre se daba de menos y decía, pero es que yo no sé. He dicho, sí. Llegó un hermano con 3 años de instituto bíblico y anciano de 60 años que sabía mucho de Biblia, se sentía inferior a él. Después llegó otro hermano que se sentía inferior y él decía, no sé nada, yo no sé. Pero lo que yo le decía es, usted sí sabe, porque cuando recién empezamos, él para hacer un mensaje, él corría a mí a preguntar qué quiere decir esto, qué significa lo otro, pero ahora soy yo la que corro a él a preguntar. Entonces, solo fuimos a un instituto bíblico donde en un día trataban de darnos clases de una semana, un sábado era full clases y copia, pero en realidad no se aprendió mucho. Él lo que le enseñó es ayuno, oración y Biblia. Pero en realidad lo que a él le hace, yo como esposa puedo decir, él cuando pasa al altar a predicar es otra persona. Usted ahora puede darse cuenta, él no habla mucho, él es como que, ¿qué le digo? Como que cómo le contesto, como que sufre para sacar las palabras, pero en el altar es otra persona, completamente habla diferente, suelta palabras que yo me quedo como que, ¿y esto de dónde es? O sea, las primeras veces que yo lo escuchaba decía, pero es que este no es mi esposo, usted pregúntele algo como ser, ¿cómo vamos a decir? Cómo fue tentada Eva, y él trata de explicarle así carnalmente sentado aquí y él no va a poder porque se da vueltas, pero si está en el altar, eso es otra cosa, hermano. Entonces, la unción de Dios. El respaldo del Espíritu Santo que a cualquier persona le hace el mejor predicador. O sea, no es los años de experiencia, no es los años de instituto, ese es el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Pero la experiencia del instituto bíblico, ¿cómo fue? ¿Sí les ayudó? ¿Qué aconsejan a la gente, no sé, a alguien que nos esté escuchando y dice, tengo el llamado? ¿Le dirían, ve al instituto bíblico, te va a ayudar? ¿O sí, qué le diría? Sí. Yo personalmente, a mí me ayudó. Sí. Me ayudó mucho. Yo si tuviera ahora el tiempo, yo lo haría, porque uno aprende. Yo aprendo, he dicho en la iglesia, yo aprendo hasta del nuevo que llega. Sí. Hay un nuevo llegando, yo aprendo de esa persona.
Y ahora que Alicia tocó el tema acerca de cuando ya estábamos encargados de pastores, llegó, como dijo ella, un hermano que tenía años de experiencia. Yo me preguntaba, digo, ¿cómo yo voy a predicar a alguien que tiene 30 años de ser cristiano? Digo, tengo que alimentar a alguien que tiene 30 años de ser cristiano. Pero, como no soy yo, es Dios el que va a alimentar. Y así iban llegando personas, que conocen mucho de la palabra de Dios. Yo me sentía nervioso, pero al mismo tiempo me sentía como que un poco asustado. Pero al mismo tiempo es bueno. ¿Por qué? Porque ya no me confío en mí, sino confío en Dios. Es Dios el que habla el mensaje. Yo, si llega alguien que tiene años de pastor o lo que sea, siempre va a ser bueno para mí, porque me va a impulsar a aprender más, me va a impulsar a confiar más. Siempre voy a decir, Señor, que no sea lo que yo quiero predicar, que no sea lo que yo quiero decir, sino lo que usted quiere que hable a esta gente, a esta persona. No sabemos la necesidad, pero Dios es el que sabe y es el que pone cada día la necesidad de mí. El Señor nos ha hablado de muchas maneras. A veces solemos hacer esa pregunta, ¿cómo Dios me habla? El Señor nos ha hablado con sanidades, con milagros, pero también el Señor nos habló, me acuerdo la última vez, aquí hacen una conferencia de jóvenes en inglés, se llama Winter Fire. Y yo cuando todavía estaba, le podría decir, haciendo berrinche para no aceptar el pastorado, estaba yo en ese Winter Fire sentada atrás, cuando ya todos estaban en el altar, estaba cerrando y ya había gente que se iba y pasaban por mi frente. Yo estaba con una hermana de la iglesia que siempre nos acompaña a todo lado, mayor ella ya, la única que ha quedado de la iglesia. Antes. Y una señora pasó por mi frente y se dio vueltas para atrás, no dándose la vuelta, sino dando pasos para atrás, y me hizo así, y me dijo, a ti el Señor me manda a decirte que no te va a soltar de la mano, porque yo le decía a Dios, yo no quiero hacer mal, si es que yo acepto el pastorado, yo quiero hacer bien. Y me dijo ella, a ti que no te va a soltar de la mano, que todo vas a hacer bien. Y yo me doy la vuelta, como que a ver a quién lo está diciendo. Y me dice, no, a ti. Y cuando yo le hago así, me dice, sí, a ti. Nada más eso de parte de Dios. Y se fue. Y con la hermana que estaba ahí, le digo, ¿usted entendió? Y me dice, es que ella sabía que yo no quiero el pastorado. Y me dice, hermana, pero es que ya deje de patalear. Entonces, el Señor nos habló muchas veces y de muchas maneras. El Señor habla de muchas maneras. Amén. Qué bueno que el Señor pues tiene paciencia, ¿no? Con cada uno de nosotros. Muy bien. Amén, hermano. Y ya quisiéramos también tocar un tema, yo pienso que es bueno también tocar, aparte de los momentos buenos, ¿no?, que pasamos con Dios, siempre nos gozamos con todo esto, pero también sabemos que en el caminar con Dios hay circunstancias, ¿no?, que a veces son complicadas, a veces son que nos ponen a prueba. Entonces siempre nos gusta tocar esos momentos críticos. Quizás, hermano Marco, no sé si usted recuerda quizás ese momento crítico ya dentro de los caminos del Señor, quizás un momento que usted haya pasado, que quizás cruzó por la mente, quizás de esta no voy a salir, pero sabemos que a pesar de que fue una circunstancia difícil, usted salió. Entonces, contarnos cómo fue esa experiencia, qué le dijo Dios que le ayudó a salir de esa situación. Hemos tenido experiencias bastante difíciles, comenzando conmigo mismo. Yo estuve enfermo de úlcera prácticamente en mis intestinos. Tenía úlcera, se llama en inglés ulceral colitis, y esa enfermedad no tiene cura. Yo tomé un tratamiento como de 3 años. 3 años de tratamiento. Prácticamente tomaba pastillas por la mañana, pastillas por la tarde para regular mis intestinos. Y
el problema que causaba estas pastillas o esta enfermedad era que mi cuerpo no absorbía el calcio que necesitan los huesos. Entonces, esa era una situación difícil. Yo me decía, si ahorita tenía, ¿qué tiempo es? Edad como de unos 32 años, por ahí tenía yo. Yo decía, en 10 años, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, sin calcio mis huesos se van a prácticamente a debilitar. No sé qué iba a suceder. Porque recuerdo esos tiempos, ya me chequeaban si mi hip, si el hueso de la cadera se estaba adelgazando por la causa de que no absorbía el calcio. Yo decía, ¿qué va a pasar conmigo en 10 años? Sí me preocupaba. Yo contaba, ok, 10 años Marquitos mi hijo va a tener como 14, 15 años. Y así, me preocupaba porque no sabía qué iba a pasar, porque claro. Si me empeoraba el intestino, podía, no sé, cualquier cosa dármelo. Pero gracias a Dios, esa época Alicia ayunaba por mí, ella oraba por mi salud y pude ver un milagro ahí. Pero ese era un tiempo difícil que yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Claro. Y recuerdo el día de la despedida del pastor Soto. Yo aún estaba con síntomas de mi enfermedad. Ya como que ya me había curado, pero me volvían ciertos síntomas. Y ese día yo quise dar testimonio. Dije, yo, en el nombre de Jesús, yo mismo declaro sanidad. Sé que Dios tiene algo especial para nosotros y tuve que confesar con mi boca que estoy sano. Y para la gloria de Dios, nunca más volví a tomar pastillas. Fui sanado prácticamente. De milagro me sané y nunca más tomé pastillas. 3 años nunca probé un derivado de la leche. Nada. Queso no podía comer. Alicia hacía empanadas de Ecuador con queso. No podía comer. Para mí tenía que ponerlo, no sé, cualquier otra cosa, pero no queso. Si era queso, era un problema grave para mí. Eso fue algo difícil también cuando Alicia le dio cáncer. Otra vez dije, ok, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar conmigo? El cáncer, nunca se sabe, pero sabemos que en las manos de Dios todo es posible. Amén. Yo oraba porque que Dios sane, porque si nos puso en un ministerio y uno con la esposa es el apoyo. Sin la esposa, ¿quién va a apoyar? Siempre menciono yo, ellas son las que saben cuando uno está triste, saben cuando uno está molesto, saben todo. Saben todo, aunque uno no abra la boca y lo diga, pero ellas pueden percibir todo eso. Y eso era un tiempo difícil. Luego, otra vez lo dio cáncer al seno. Al igual, otra vez uno se pone a pensar, digo, wow. ¿Qué va a pasar? Es cáncer. Pero al igual, la gloria de Dios, pudimos verlo. Ella fue sanada de las 2 veces con cáncer. Yo fui sanado de mis intestinos. Nunca más volví a tomar pastillas. Hoy puedo comerme todo el queso que quiero. Todo derivado de la leche, yogur. Me puedo comer todo y no me hace daño para la gloria de Dios. Incluso compañeros míos me han visto. Dice, si tú no podías comer nada de eso. Y dije, wow. No podía, pero tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Para Él no hay cáncer, para Él no hay nada de eso. Él ya llevó todas esas enfermedades en la cruz del Calvario. Qué bueno. También tuvimos, mi hijo tenía la posibilidad de tener cáncer porque le creció un lunar. Eso fue nada más iniciando el ministerio. Nada más estábamos encargados y a mi hijo le salió un lunar bien grande, como porte de una moneda, como porte de para decir en ecuatoriano, porte de un mote, de un maíz. Ajá. Así brotado así. Wow. Y el doctor me dijo, solo con ver eso es cáncer, pero no te puedo decir nada. Lo sacaron y lo mandaron a hacer biopsia.
esos 8 días fueron terribles, difíciles. Él solo tenía, creo que unos 7 años y fueron momentos muy difíciles, y yo vi cómo le sacaron eso y eso me impactó. Yo vi como un vacuum lo cortaron alrededor del lunar y lo absorbieron. ¡Uy, Dios! Y nada, dejamos en las manos de Dios y el doctor me llamó y dijo, no, salió negativo. Wow, para la gloria de Dios. Estamos bien, sanos. Hemos pasado por cuántas cosas, pero eso digo, podemos ahora testificar que Dios sana, podemos testificar que Dios salva, podemos testificar que Dios restaura. Fuimos restaurados como matrimonio, fuimos sanos de una enfermedad que no tiene cura, fuimos salvos porque un día estuvimos en un mundo y hoy podemos decir que servimos a un Dios que es todopoderoso. Wow, gloria a Dios. Lo podemos decir, ¿no? Con convicción, porque no es algo que nos contaron, ¿no? Ajá. Lo vivimos todo eso. Y gracias a Dios todo es posible. Hemos pasado por tantas cosas, problemas matrimoniales. Gracias a Dios, Dios nos restauró, Dios nos levantó y hoy podemos vivir en paz, vivir tranquilos para la gloria de Dios. Hoy en día con esta cuarentena, mis hijas tenían mucho miedo que llegue, que me dé a mí. Entonces, porque pues me ha dado un preinfarto, soy sobreviviente de cáncer. Entonces ellas me decían, no, mami, cuídese. Bueno, les dio a ellas y no me dio a mí. Wow, por el miedo. Pero yo lo que les decía es, hijas, ya hemos sobrevivido al cáncer, vamos a morir cuando Dios diga. No vamos a morir por el virus, si nos da el virus o si no nos da. Pues cuando dio a mis hijas, le dije a mi hijo, si mamá tiene que morir con el virus, es ok. No le vayas a echar la culpa a Dios, porque él solo tiene ahora 14 años. Yo le decía a mi hijo, no, yo ya le enseñé lo bueno, le enseñé lo malo, le enseñé a cocinar, le enseñé a amar a Dios, le enseñé a respetar. Si mamá tiene que morir, es ok. Todas las personas vamos a morir un día. No vaya a enojarse con Dios. Entonces eso yo trato de enseñar a los cercanos a mí, cosa que a mí misma no me enseño, porque yo veo a mi mamá enferma y me pongo mala, pero que un día vamos a morir. Un día Dios nos va a sanar de muchas enfermedades, pero va a haber de una que no nos va a sanar. Entonces un día eso va a pasarnos a todos. No es que la muerte es lo peor, más bien es ya ganancia. Claro. Y, estas situaciones que nos pasan, ¿no? Yo veo, digamos, en el caso de ustedes que pasaron estas situaciones, estas circunstancias, ahora ustedes hablan, digamos, de las cosas de Dios con convicción, ¿no? Y eso les está sirviendo a la hora del ministerio, de hablar con la gente, esa fe, ¿no? De que quizás viene gente desanimada, viene gente con problemas, y poderle inyectar esa pasión, ¿no? Yo creo que es muy útil en este momento. Algo más que experimenté mientras estábamos encargados en el pastorado. Mi padre falleció, a él le dio un ataque cardíaco, le dio un paro al corazón. Y yo hablé con él un día antes, un sábado. Y al siguiente día, como a las 10, 11 de la mañana, escucho una llamada de mi hermano y me dice, papá está muy mal, le estoy llevando a la clínica, le dio un infarto. Y era fuerte para mí, muy fuerte. Yo ese día, predicaba ese día. Y recuerdo que Alicia vino a mí y me dice, amor, si quiere, llamamos al pastor David McDonald que predique. Y yo dije, a mí me toca, yo voy a predicar porque voy a predicar.
si mi papá fallece o lo que suceda, eso no cambia. Y recuerdo que como a las 2 de la tarde, faltando unas 2 horas de nosotros salir a la iglesia, me llama mi hermano y me dice: ñaño, papá falleció. Y yo siempre ya tenía el mensaje, ya sabía lo que iba a predicar. Desde el día anterior sabía que iba a predicar. Y me levanté y me fui. No renegué a Dios por qué o nada de eso. Dije, ok, si es su voluntad, ok, pero necesito las fuerzas para hacerlo. Prediqué ese día, animé ese día a los que estaban desanimados, y al final conté. Era un día domingo. El lunes a las 6 de la mañana estaba saliendo a Ecuador a dar sepultura a mi padre. Y recuerdo que pude predicar con toda tranquilidad, con toda convicción, con toda la fuerza. Es Dios quien da la fuerza. Estaba con mi corazón roto prácticamente por la pérdida de mi papá, pero cuando Dios está con uno puede animar a alguien incluso en esas circunstancias. Y hoy puedo decir que es el Dios, es Él quien nos da la paz, es Él quien nos da fuerza en cualquier circunstancia. Solo hemos vivido tiempos muy difíciles, pero hemos visto la mano de Dios ahí con nosotros. Amén, amén. Qué bueno, veo que eso han aprendido, ¿no? a ir de la mano del Señor frente a cualquier circunstancia. Qué bueno, hermanos, y gracias por contar estos testimonios. Yo creo que muchas personas que van a escuchar estas historias, y quizás alguien, ¿no?, está pasando esta situación, este momento difícil, pero como el nombre de este podcast, Fe sin Límites, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe en las manos de Dios, como dice usted, hermano, todo es posible. Ajá. No hay nada quien detenga. Probablemente a mí me podía haber detenido el no saber mucho, el no estar preparado, el no estar listo, pero no me detuvo. Yo simplemente, como dije, me puse en las manos de Dios. Sé que me he preocupado, sé que he sufrido, sé que he estado con temor, pero al mismo tiempo creyendo y confiando que es Dios quien va a hablar, es Dios quien va a usar, es Dios quien va a poner la palabra. Amén. Y así nos hemos mantenido, y gracias a Dios. Amén, hermano Marcos, y ya casi llegando al final de la entrevista, me gustaría que nos cuente a partir de ahora cuál es su visión, qué sentir le está dando el Señor, qué planes tiene, la visión que tiene ahora para su vida. Seguir. Estamos en Stratford, pero en Stratford tenemos hermanos que vienen de diferentes pueblos. La iglesia está en Stratford, pero la mayoría de familias vienen de afuera. Ahorita es como, mi vida es seguir. Yo voy a hacer, alguna vez mencioné, solamente el día que deje de respirar, ese día voy a dejar de predicar. Ese día voy a dejar de animar a alguien. Ese día dejaré de hacer todo lo que hago. Pero mientras respire, vamos a animar a alguien. Vamos a tratar de preparar a alguien, que salgan más hermanos que quieran predicar la palabra de Dios. Tenemos ahora mismo gente que viene de pueblos diferentes. Hay un pueblo de Wallingford, hay gente de Denver, hay gente de Meriden, pueblos diferentes. Somos 9 pueblos. Wow, representados en Stratford. Y en Stratford apenas tenemos como ni 15 personas de Stratford. Somos como 55 personas. Las 15 menos de 15 son de ahí cercanas. Todos los demás son de pueblos diferentes, incluyendo nosotros. Vamos de 45 minutos a la iglesia en Stratford. Nuestra visión es seguir expandiendo. Connecticut, la obra de Connecticut, obra hispana, es pequeña.
So, uno ve ahí, por ejemplo, antes de la pandemia teníamos célula en Denver, teníamos célula en Wallingford, teníamos célula en Naugatuck, teníamos célula en Stratford. Estamos hablando de pueblos diferentes. Y ese es el punto de nosotros, simplemente seguir predicando, seguir enseñando. No importa de dónde vengan, si hay unas cuantas familias en Denver, animar a esas cuantas familias en Denver. Nosotros, por ejemplo, hay veces que nos toca viajar mucho. A veces estamos en Denver, a veces estamos, pero no nos importa. Si nos toca hacer, siempre he dicho al hermano McDonald, a nuestro pastor, porque estamos bajo la dirección de ellos. A pesar que soy pastor, pero estoy bajo la dirección de otro pastor. Claro. A él hemos dicho, mientras haya tiempo para hacer una célula, allá voy. Si me dan chance de dar un estudio, allá voy. El cansancio no es excusa para nosotros. Siempre, no sé de dónde sale fuerzas, pero sacamos el tiempo y ahí vamos. Amén. En estos últimos días tuvimos que dar estudios, por ejemplo, de bautismo un viernes para bautizar a alguien el domingo. Viernes noche a las 8 de la noche, después de haber trabajado, después de haber hecho la cena y todo, salíamos derecho a dar el estudio. Volviendo, el estudio a veces no toma mucho tiempo, pero uno se queda compartiendo y todo, ya es medianoche. Al siguiente día levantarnos a trabajar. Pero Wow. si uno quiere, no hay excusas. Cuando uno tiene la pasión de servir, nada es excusa. Claro, o sea, todo el testimonio, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos contado del servicio, del pastorado, de digamos lo que nos está contando ahora, de dar los estudios bíblicos, todo esto en conjunto con sus trabajos, ¿no? Con la hermana, tiene actualmente la compañía de limpieza. Hermano, ¿usted en qué labora de manera secular? Y yo trabajo en soldadura, en un taller de soldaduras. Ok. Llevo 20 años trabajando en el mismo trabajo y siempre trato de enseñar a alguien constancia con mi trabajo. Si uno es constante, uno va ganando la confianza del dueño, del jefe, y cuando uno necesita el tiempo, el jefe no le dice, no, faltaste la semana pasada, no, ya, no me tiene excusa para mí, mi jefe, para nada. Si yo necesito llegar tarde un día, no hay problema, llega tarde. Necesito ir temprano un día, no hay problema, vete temprano. Yo no puedo trabajar el día jueves hasta muy tarde porque tenemos culto de oración. Ok, está bien, puedes ir a la hora que quieres. El martes tenemos célula, necesito salir un poco temprano. Ok, puedes ir. Jamás me han dicho no. El Señor, ¿no? El Señor obrando Dios poniendo gracias sobre uno. Por ejemplo, somos algunos compañeros de trabajo, pero a mí nunca me han tratado mal. Siempre, por más problemas que haya habido, siempre vienen y me hablan delicadamente. Siempre con buenas palabras. Amén. Qué bueno, hermano. Le preguntaba, o sea, y para destacar esto del trabajo, porque, o sea, muchas personas que están escuchando, ¿no? A lo mejor piensan, bueno, ellos tendrán tiempo, ¿no? Ellos tendrán tiempo de sobra para dedicarse al Señor. Quizás tienen la excusa, yo no, yo tengo que trabajar y tengo que dar de comer a mis hijos, pero vemos que no hay excusa. No, mi día comienza, como dije, 5 de la mañana. 5 de la mañana suena mi alarma, pero ya yo estoy despierto. Suena mi alarma, 5, y estamos durmiendo generalmente 11 de la noche. 5 a 11 de la noche, ese es mi horario. Los martes, como dije, amén, tenemos célula. Los jueves tenemos oración. Así no haya nadie en la iglesia, ahí estamos nosotros orando. 8 de la noche a 9 de la noche. Así sea solo. Yo siempre he dicho, aunque sea uno, que haya uno, yo voy a estar allí. Amén. O si hay uno en el culto, yo voy a predicar. No importa, no hay muchos. Amén, hermano Marcos. Y nada, cuéntenos, hermano, las personas que nos están escuchando, ¿dónde lo pueden encontrar? Si alguien quiere seguirlo a usted de manera personal o el ministerio que ustedes están desarrollando ahora mismo, ¿dónde los podrían encontrar? En la iglesia El Faro de Stratford, en la página de la iglesia El Faro de Stratford, en el Facebook del Faro de Stratford. Yo mi Facebook personal no lo uso mucho, es más, apenas estoy aprendiendo. Con la pandemia
me tocó aprender. Hasta ahora no he puesto ni un post en mi página de Facebook porque en realidad no lo usa mucho. No me ha llamado la atención mucho. Sí. Ahora me toca aprender porque me toca transmitir por la página. Claro. Bueno, si las personas que están mirando, escuchando el testimonio de ustedes, pues si están interesados, ¿no?, en seguir, escuchar los mensajes, pues pueden acercarse a la página El Faro de Stratford. Lo vamos a poner allí. Así que nada, hermano Marcos, hermana Alicia, estamos terminando prácticamente la entrevista. Y nada, les doy las gracias a los dos por compartir el testimonio. La verdad que pienso que va a ser de muchísima inspiración para parejas, para hermanos que están conociendo al Señor, personas que están pasando quizás situaciones difíciles, ¿no? Así que nada, hermano, gracias y nada, les animo, hermanos, que sigan adelante, sigan dejándose usar por Dios, porque creo yo que ustedes han visto grandes cosas, ¿no?, en sus vidas, en la obra de Dios, pero todo esto ha sido porque ustedes estaban dispuestos, ¿no? Dijeron que sí al Señor, así que nada, les animo a seguir adelante. No sé si quieren dar unas últimas palabras ya de despedida a las personas que nos están mirando. Amén, claro que sí. Animarles, sé que el camino de la vida no es tan fácil, pero con Jesús es posible. Si una vez que llegamos a los pies de Dios, si confiamos en Él, puede hacer cosas grandes. Nosotros hemos visto cosas grandes. Hemos visto, como dije, sanidad, hemos visto salvación, hemos visto levantarnos, hemos visto restaurarnos, y testimonio nosotros podemos testificar de todo eso porque lo hemos vivido, y le animo a que no se desanime. Siempre para adelante. Dios, de alguna manera, al último minuto, aunque nosotros pensemos que Jesús está llegando demasiado tarde, no, Él siempre llega a tiempo, siempre va a hacer que saque un poquito más de fe hasta el final para que vean la gloria de Dios. Seguro que sí, amén. Hermana Alicia. Amén. Pues yo le animo a que todo es posible, a que intente hacer un cambio de vida, no un cambio de religión, sino es un cambio de estilo de vida. Este es un cambio a la felicidad. Es un cambio que no es fácil dar, porque como yo siempre digo, nada de lo que va a ser bueno es fácil. Nada es fácil, y más lo que es bueno, lo que nos hace feliz. Muchos dicen, ya me gradué, soy feliz. Pregúntele si graduarse le fue fácil. No le fue fácil. Entonces, nada es fácil. El cambio que damos al inicio es difícil por la vida social que se tiene, por las amistades, porque le juzgan, porque le apuntan, por esas cosas, pero intente, atrévase, sea valiente y cambie y verá que la felicidad existe si le dejamos todo en las manos de Dios. Amén, así es. Así que gracias, hermanos, una vez más, y animamos a todas las personas que nos están escuchando que sigan este ministerio, El Faro de Stratford, y también que pasen a ver el primer video. Esta es la parte 2, casi de un mismo testimonio, para que puedan conocer también la historia más en profundidad de la hermana Alicia. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y suscríbanse a nuestro canal para conocer más testimonios de inspiración. Que Dios los bendiga.